por más que haya escuchado uno hablar, por más que haya uno pasado por esto tantas veces, de todas maneras es tan difícil, ¿no? Tracy Paul Newberry, 21 años de edad, uno de los hombres más fuertes y más sanos que he conocido. Bien cuadrado el chamaco, guapo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, me dijeron mis hijos que Dale, que es uno de los maestros aquí en Dale Duval, que es uno de los maestros aquí en la escuela, estuvo platicando con ellos su clase de Biblia y les estaba recordando, les estaba tratando de decir, les estaba tratando de hacerlos pensar en el hecho de que el martes pasado, cuando Tracy Newberry se despertó y se preparó para salir de casa, no se despertó pensando en que era un buen día para morir. No se despertó pensando en que quería tener un accidente. No se despertó pensando en que el Señor lo iba a llamar a su presencia. Estoy seguro que ninguno de nosotros nos despertamos hoy pensando que eso iba a suceder. Sin embargo, el hecho de que eso haya sucedido con Tracy nos debe hacer pensar a nosotros que ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser nuestro tiempo. Preguntaría yo hoy, ¿cuántos les dijimos a nuestros hijos antes de irnos a trabajar, hijo, hija, te amo? ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí les dijeron a sus padres, papá, mamá, te amo? ¿Cuántos esposos a sus esposas antes de salir por la puerta apurados por llegar temprano al trabajo le dijeron a sus esposas, a sus esposos, te amo? Es curioso cómo amamos tanto a estas personas y nunca nos pensamos en que la última conversación que tengamos con ellos pudiera ser la última conversación que tengamos con ellos. Y a veces salimos enojados de la casa, a veces salimos enfadados con ellos, a veces nos vamos a dormir enojados, a veces, y no sabemos si va a ser el último día. La palabra de Dios nos dice en los Salmos, pidiéndole el salmista al Señor, enséñame a contar mis días. Él es el único que conoce el tiempo que cada uno de nosotros tenemos. Y la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo. En Eclesiastés 3, versículos 1 y 2 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el versículo 2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Todos nosotros aquí ya tuvimos nuestro tiempo de nacer. ¿Cuándo va a ser nuestro tiempo de morir? No nos gusta pensar en ello. No nos gusta creer que pudiera llegar en cualquier momento. Pero cuando pasan cosas como estas, nos hace pensar que es una gran posibilidad que eso suceda. Tenemos que reflexionar a fuerzas en que la palabra de Dios nos dice que del polvo fuimos tomados y que al polvo vamos a volver. No hay escapatoria, al menos que nuestro Señor Jesucristo venga antes de que todos y cada uno de nosotros muramos. No vamos a poder escapar el hecho de que vamos a tener que enfrentar el día de nuestra muerte. Y cosas como las que han sucedido en esta última semana nos hacen pensar en ello. Y es bueno que pensemos en ello. Porque cuando somos jóvenes sentimos que somos indestructibles, sentimos que nada nos puede pasar, sentimos que todo lo tenemos al alcance de nuestra mano y que siempre va a estar ahí. Vamos envejeciendo y
Se pensaría que con la experiencia nos damos cuenta que en este mundo no vamos a jamás tener todo lo que nuestra alma anhela, porque si pudiéramos de alguna manera tener todo lo que nuestra alma anhela, con cada cosa nueva que adquirimos, con cada nueva posición que obtenemos, deberíamos de sentir un poco más de satisfacción, y aun cuando a veces la sentimos, esa satisfacción dura muy poco y tenemos que emprender una nueva encuesta sobre algo más grande, sobre algo más nuevo, sobre algo más alto. Y nunca encontramos satisfacción. Creo yo que la vida que se vive de esa manera es una vida muy triste. Porque si todo lo que tenemos que esperar es que vamos a tener un tiempo para nacer y un tiempo para morir, si lo único que tenemos que esperar es que un día vamos a volver al polvo de donde fuimos tomados, porque esa es la promesa de Dios, entonces es una vida muy triste para vivir. Y de hecho los que no creen en el Señor Jesucristo, los que no tienen esa fe en nuestro Dios, los que no han confiado en Él, su prospecto es muy triste. Porque van a vivir toda su vida tratando de alcanzar algo más, tratando de tener algo más, tratando de lograr algo nuevo. Y al final de cuentas se van a dar cuenta que ninguna de esas cosas que hayan podido lograr, que hayan podido alcanzar, van a ser lo que su alma necesitaba. Porque lo que su alma necesitaba era el Señor Jesucristo. Y eso es lo único que en ese día que cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar, va a poder satisfacernos. Va a poder hacernos saber que nuestra vida ha valido la pena. Para los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, la vida no termina cuando nuestro corazón deja de latir, cuando nuestros pulmones dejan de aspirar oxígeno, cuando nuestro cerebro deja de trabajar. La vida para aquel que ha puesto su esperanza y su fe en Jesucristo es una vida que no termina jamás. Es el mensaje de Juan 3:16, ¿no es cierto? El versículo que todos nos memorizamos, el versículo que todos nuestros hijos conocen. Ese es el mensaje principal del Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me da gusto poder reportar que Tracy Newberry creía en el Señor Jesucristo. Me da gusto poder reportar que aun cuando era humano como todos nosotros y tuvo sus problemas y sus luchas y todas esas cosas que todos nosotros tenemos, de todas maneras finalmente su fe estaba puesta en Jesucristo, y porque su fe estaba en Jesucristo podemos tener la esperanza de un día verlo en el cielo. Sí, esa es la promesa de la palabra de Dios, esa es la promesa de los labios de Jesucristo. Que todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios, aquel que vino al mundo, no se va a perder. Y cuando hablamos de no se va a perder, está hablando de perecer, de morir espiritualmente, siendo echado al infierno por toda la eternidad, a sufrir el castigo por su propio pecado, porque no puso su confianza en el Señor Jesucristo. Cuando pasan cosas como estas, cuando ha habido gente orando por alguien para que Dios le sane, para que Dios le levante, para que Dios le restaure, y Dios por su perfecta voluntad y por su soberana voluntad no lo hace, me recuerda mucho a Lázaro y a sus dos hermanas. ¿Se acuerdan de Lázaro y sus dos hermanas? En el libro de Juan. Como Lázaro enfermó. Y el Señor Jesucristo se atrasó un poco en ir a verlo. Y cuando finalmente Él sabía que Lázaro había muerto, les dice a sus discípulos que van a ir a visitarlo. Y cuando llega Jesucristo a la aldea en donde vivían Lázaro y sus hermanas en Betania, llega y Marta primero le empieza a reclamar. Juan capítulo 11, comenzando con el versículo 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. En el versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano
no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oh, si hubieras estado aquí, Señor. Señor, si en realidad te hubieras preocupado por este ser que decías amar. Si hubieras escuchado nuestras oraciones, si hubieras venido cuando te mandamos llamar, si hubieras hecho algo alguno de los milagros que tantas veces has hecho. A veces tenemos la tendencia a pensar en eso, ¿verdad? Yo creo que si yo hubiera estado en mi lecho de muerte, yo creo que si hubieran podido reunir unas 20, 30, 40 personas a orar. Comparado con la cantidad de personas que estuvieron orando por Tracy, eso no es nada. No es nada. En el momento que pusimos en Facebook que queríamos que la gente orara, inmediatamente las visitas a nuestra página subieron a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas que vieron lo que pusimos. K-Wave mencionó el accidente y pidió a todo mundo que estuviera orando. Recibimos mensajes de las iglesias en Perú, de las iglesias en Hungría, de las iglesias en Inglaterra, de las iglesias en Colorado, de las iglesias en todo lugar estaban orando. Y Dios decidió en su infinita misericordia, infinita gracia, que Él quería a Tracy en el cielo con Él. Que sus padres y nosotros ya lo habíamos tenido suficiente tiempo. Que la obra que Él tenía para que Él hiciera estaba hecha. Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el versículo 23 Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es lo mismo que queremos que todos ustedes sepan, es lo mismo que queremos nosotros tener en nuestro corazón, el conocimiento, el saber que nuestro hermano Tracy resucitará. Y Marta, noten lo que le contesta en el versículo 24: yo sé que resucitará en la resurrección, en el postrero día. Y nosotros tenemos esa misma mentalidad: yo sé que va a resucitar, yo sé que un día lo voy a volver a ver, yo sé que un día voy a estar en el cielo con Él. Pero nuestro corazón nos dice: no es suficiente. Quiero ver su sonrisa de nuevo. Saben, cada martes Tracy andaba allá afuera jugando con todos nuestros niños. Cada martes cuando terminaba el servicio iba yo aquí a la cocina de las oficinas y estaba él ahí con Bobby y todos los demás sonriendo y platicando. Y su sonrisa, no sé si han visto fotos de él en Facebook. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. En el versículo 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? ¿Saben qué? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos aquí esta noche. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en estos próximos días. ¿Creemos esto? Porque ¿saben qué? Si creemos esto, vamos a sentirnos tristes por el hecho de que ya no vamos a ver a Tracy. Vamos a sufrir con su mamá y con su papá por el hecho de que han perdido a su hijo. Pero si creemos esto, vamos a tener una esperanza viva y verdadera en nuestro corazón de que un día, y quizás muy pronto, estemos con Él en la presencia de Dios. ¿Crees esto? Yo les pregunto a ustedes en esta noche: ¿creen esto? Porque si creen esto, entonces estén tristes aquí en la tierra por lo que ha pasado, pero regocíjense de que Tracy está en la presencia del Señor y que de ahí nadie lo va a poder sacar jamás. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Saben qué?
Para el creyente, el morir a esta vida no es el final, sino el principio de una vida mejor. Tracy está regocijándose en la presencia de Dios. Tracy está regocijándose con los millares de ángeles que están adorando a Dios. Tracy ya no está en una cama con el cuerpo todo quebrantado y su cerebro inflamado y sus pulmones no pudiendo darle el oxígeno que necesita. Tracy está completo. Estaba el pastor Mike Booker aquí compartiendo con nosotros el domingo y nos dijo cómo su hijo había estado orando por Tracy y en una de sus oraciones dijo: Señor, sánalo. De una manera o de otra, sánalo. O sánalo aquí en la tierra, o sánalo llevándotelo, pero sánalo. Obviamente Dios escogió lo segundo, aun cuando nos doliera a nosotros. Pero para Tracy acaba de comenzar una nueva etapa en su vida que nadie jamás le va a poder quitar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahorita todos nosotros físicamente estamos ausentes del Señor. Ahorita todos nosotros físicamente estamos aquí en la tierra, Él está en el cielo, y aunque en espíritu estamos en su presencia porque Él está en todo lugar, físicamente estamos fuera de la presencia de Él. Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 7 de 2 de Corintios 5, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quisieran ahorita estar ausentes de este cuerpo y presentes físicamente con el Señor? Porque si creen lo que Jesucristo le dijo a Marta, entonces el anhelo de nuestro espíritu es precisamente eso. Dejar este cuerpo que cada día se está haciendo más débil, dejar este cuerpo que cada día está fallando en diferentes partes, dejar este cuerpo que cada día se está haciendo más flácido y feo, e irnos a la presencia del Señor. Imagínense, no más ejercicio, no más dietas verdes, no más pesas, no más correr, no más levantarse a caminar en las mañanas. Un cuerpo perfecto, glorificado como el de Jesucristo. Estar entonces ausentes de este cuerpo es estar presentes con el Señor. Así que lo que el mundo llama muerte y ve como el final, en realidad no lo es. Porque para el Hijo de Dios este es el principio de la vida como Dios tenía pensado que el hombre debería vivir su vida continuamente en su presencia. En el Salmo 116, 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque finalmente van a estar ahí con Él. Porque finalmente va a poder tomarlos en sus brazos. Porque finalmente van a poder tocar su rostro. Porque finalmente van a poder estar en su presencia físicamente. Porque finalmente van a estar en ese reino celestial que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Y saben que hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, esta cosa que llamamos muerte va a ser el medio por el cual Dios nos transportará a su presencia, a estar con Él por toda la eternidad. Así que si como Marta nosotros creemos que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida, creemos que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente, no debemos temer a la muerte, porque esta no nos puede hacer absolutamente nada. Ni debemos entristecernos sobremanera, de una manera en la cual la tristeza nos llene de pesar y de sufrimiento, porque Tracy se nos ha adelantado. Al contrario,
Debemos orar para que el Señor traiga resignación, traiga paz, traiga consuelo a los corazones de sus padres, de sus hermanos, de sus cuñadas, de su cuñado, de sus abuelitos que acababan de venir a vivir en la casa de Cheryl con ellos. Traiga paz a ellos. Pero debemos regocijarnos en que nuestro hermano está en el cielo. El Salmo 91, los versículos 1 y 2, el salmo preferido de mi nana Lina. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Tienen ustedes confianza en Dios hoy? Confían en Él, porque de eso se trata, de confiar en Él o no confiar en Él. Si confiamos en Él, entonces quiere decir que todo lo que Él hace es perfecto, todo lo que Él hace es bueno, todo lo que lo hace por nuestro bien. Leemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. El problema es que pensamos que todas las cosas nos ayudan a bien desde nuestra perspectiva terrenal. Todas las cosas nos ayudan a bien desde la perspectiva de Dios. Y a veces la perspectiva de Dios no es nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Porque tan altos como los cielos son de la tierra, así de altos son sus caminos más que los nuestros. Y sus pensamientos también. Entonces, ¿confiamos en Él o no? Porque si confiamos en Él y ahorita estamos habitando al abrigo del Altísimo, podemos estar seguros de que un día moraremos bajo la sombra del Omnipotente por toda la eternidad. Y si confiamos de esa manera, entonces cuando somos enfrentados con tiempos de estos por los que estamos pasando, de pérdida, como el que estamos pasando ahorita, no somos movidos por el temor. Y aunque nos sentimos tristes y lloramos con los que lloran, nos regocijamos al saber que uno de nuestros hermanos o hermanas está ya en la presencia de Dios. Ya llegó. Su lucha ha terminado, la carrera ha terminado, está descansando en ese reposo que Jesús logró para cada uno de nosotros por medio de su muerte en la cruz. Y nos da esperanza. Y nos ayuda a pensar en ese día. Pablo les dice a los corintios, a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4. Les dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que han muerto en Cristo. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Noten lo que dice ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Desde que yo empecé a trabajar aquí como pastor, he oficiado en muchísimos servicios funerales. He oficiado en servicios funerales de personas que son creyentes y de personas incrédulas. Y es algo tan difícil oficiar en un servicio funeral de una persona incrédula, porque no hay ninguna seguridad de a dónde fueron. Se da la esperanza de que, y se habla de la esperanza de que aun si se arrepintieron en su último suspiro, Dios los recibió, pero no hay seguridad. No podemos decir con seguridad, sí, un día los vas a volver a ver. Tenemos que decir, sí se arrepintieron, sí aceptaron a Cristo, entonces un día los vas a volver a ver. Pero cuando sabemos que el que ha partido es creyente, hay gozo. No voy a decir que alegría exuberante, pero hay alegría. Al saber que les podemos decir con seguridad a los seres queridos, tu ser querido está en el cielo. Y ahora si un día quieres volverlo a ver, tú tienes que seguir el mismo camino que él o ella siguió y poner tu fe en Jesucristo para que un día lo puedas ver. Entonces, porque no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanzas. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Lo que estamos haciendo aquí, al alabar al Señor, al adorar al Señor, al recordar a Tracy, lo estamos haciendo por nuestro bien, para acordarnos de la esperanza que tenemos, para acordarnos de la promesa de Dios, para acordarnos del fin glorioso que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si como Marta creemos lo que Jesús dijo. A los Corintios, Pablo les escribe en 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es por nada. No vamos a llegar al final en ese día y vamos a encontrar que no hay nada. Vamos a encontrar que Dios no es injusto. Vamos a encontrar que Dios tiene esa recompensa para nosotros por haber puesto nuestra fe en su Hijo, y va a entregárnoslas al pasar por esas puertas, de una manera y de otra. Podemos tener también la esperanza de que cuando finalmente estemos en la presencia de Dios, entonces será como dice Apocalipsis 21:4, en donde leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé ustedes, pero yo tengo algo de gente en el cielo esperándome. Tengo a mi papá, tengo a mis abuelos paternos, tengo a mi nana Lina, y ahora tengo a Tracy. Y cuando llegue a la presencia de Dios, nos vamos a reunir todos delante de su trono. Y vamos a adorarle no por unos momentos, sino por toda la eternidad. Oren por nuestro pastor. Oren por su esposa. Oren por sus hijos. Oren por la iglesia. Que Dios use la partida de Tracy para traer muchos a los pies de Cristo. Que Dios use la partida de Tracy para traer muchos de regreso al lugar de donde se han ido. Que Dios use la partida de Tracy para confirmar en muchos corazones la verdad de su promesa. La corta vida de Tracy no se vivió en vano. Y su muerte no va a ser en vano tampoco. Ya ha traído fruto. Y lo seguirá trayendo. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este fue el propósito de Dios. Lo queremos entender, pero es difícil. Pero de nuevo, Dios no pide que le entendamos. Dios pide que le creamos. Creemos. Vamos a orar y voy a pedir al grupo de alabanza que pase una vez más, por favor.